Yo no he sido de los que he visto desde el principio que iba a ser futbolista. Esa gente que está en la banquilla y está contenta o tranquila, no, o sea, no lo he entendido nunca. Me siento orgulloso de haber llegado a una final de Champions. En este caso, donde remata Sergio, es la posición donde yo defiendo, ¿no? Nosotros sabíamos que en el momento que nos empataban no íbamos a ganar. Sobre todo en el mundo del fútbol, que el ego creo que hay que saber gestionar, porque es de los mayores problemas que hay en los vestuarios. Me hubiese gustado que la gente entendiera las cosas mejor, que no lo lleven tanto a lo que es el fútbol. Recuerdo que en el equipo posiblemente hasta, te diría, marzo más o menos, no hablábamos de la posibilidad de ganar la Liga. Alguna vez he escuchado también a Juanfran, ¿no?, decir que el Cholo le decía muchas veces que fuera más cauto, pues porque Juan es una persona muy, muy positiva y siempre te va a hablar de lo máximo, ¿no? Y es verdad que fue un año y medio en el que el aficionado del Atlético de Madrid pues, me mostró su malestar por el rendimiento, el estar en la gabarra como estábamos, rodeados por todos los lados de gente con camisetas del Atleti, pues es algo que te impacta mucho, ¿no? ¡Soy pelotas! ¡Soy pelotas! Pedazo de invitado el que tenemos hoy en el capítulo número 15 de No hay pelotas. Un auténtico histórico de la Liga Española y el jugador más laureado que ha pisado hasta el momento el podcast. Estamos hablando de alguien que ha ganado una Liga Española, que ha jugado una final de la Champions League y que también ha ganado títulos como la Supercopa de Europa, la Europa League o también la Copa del Rey o la Supercopa de España. Hoy vamos a disfrutar hablando con uno de los grandes de nuestro fútbol. Empezamos el capítulo de hoy. ¡Soy pelotas! ¡Soy pelotas! Más de 600 partidos en la Liga, es el tercer jugador que más partidos en Liga ha disputado, solo por detrás de Joaquín y Zubizarreta. Hoy tenemos a un invitado de lujo, a una auténtica leyenda del fútbol español, que ha vestido la camiseta de tres históricos de la Liga Española. Estamos hablando de Raúl García. Raúl, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Vamos a hacer un poco de repaso de toda tu larga trayectoria. Es una barbaridad eso, los 600 partidos en Liga. ¿Te quedó la espinita Tampoco te quedaste tan lejos de ser el jugador que más veces vistió la camiseta, bueno, que jugó partidos en Liga? ¿Te quedó un poquito la espinita de eso o era más una anécdota que un objetivo como tal? No, a ver, siempre digo lo mismo, ¿no? Para mí las cosas que consigues a nivel individual, pues no, o sea, me motivan, pero no me mueven para intentar, pues por ejemplo en este caso, haber jugado una temporada más, ¿no? Es cierto que hubo opciones de haber seguido porque había opciones de otros sitios, pero bueno, yo tenía claro que lo que había hecho ya era importante y que tampoco me iba a cambiar nada por jugar 20 partidos más. No, sin duda. Vamos a empezar a hacerlo bastante cronológico. Tú empiezas en el Deportivo Ardoy y de ahí te incorporas a la cantera de Osasuna. ¿Cómo recuerdas tú esos inicios en el mundo del fútbol? ¿Eras ya desde chiquitito el típico niño todo el día pegado a una pelota? Sí. Es verdad que los recuerdos que tienes es en la calle, ¿no? Esos primeros momentos de jugar, la verdad que con cualquiera, no era solo con los amigos, sino que te juntabas en la calle y siempre había un balón por medio. Y era nuestro deporte, nuestro juego. Y sí, empecé ahí en el barrio, pues prácticamente por eso, ¿no? Porque ya en el momento que te dejan jugar a nivel federado, pues ya te plantas en el equipo del pueblo y jugando con tus amigos. ¿Cómo recuerdas el momento? ¿Te acuerdas? ¿Lo tienes bastante nítido el momento de que Osasuna te propone ficharte? Supongo que obviamente se ponen en contacto con tus padres y son ellos los que te comunican si te apetece, no te apetece. No sé si a ti era algo que te hacía muchísima ilusión o en ese momento, al ser un niño, pues era un sitio más en el que jugar a fútbol. A ver, eso es un poco un proceso, ¿no? Como digo, empecé jugando en el equipo del pueblo. Y poco a poco, pues también Osasuna, como otras canteras, van haciendo trabajo de ir viendo los jugadores que hay por la zona. No es directamente te llaman y vas al club, ¿no? En algunos casos puede que sea así. Pero en mi caso tuve más, pues algunos entrenamientos de tecnificación que hacían ellos, pues esos contactos de primeras que llevas viendo que
que puede haber una posibilidad de que el día de mañana llegues a estar dentro, ¿no? Y pues, bueno, yo no recuerdo exactamente cómo fue la llamada a mis padres, pero sí, la ilusión siempre estaba ahí. Al final un chico de Pamplona que siempre íbamos cuando podíamos ver el partido del Sadar y poder estar desde dentro, pues sí, era ilusión. Claro, supongo que tú al ser navarro sigues en casa de tus padres en ese momento cuando ya fichas por Osasuna y vas a entrenar como lo hacías antes, pues no sé, cada X días, pero me refiero que sigues viviendo en casa de tus padres y no haces el proceso ese que viven muchos chavales de irse lejos, irse a vivir a alguna especie de residencia que tengan los clubes. No, a mí no me tocó porque, pues como dices, ¿no? Tenía la suerte de poder estar en casa de mis padres. Es verdad que ellos se acarreaban mucho, mucho trabajo de desplazamientos y arreglarse con su trabajo para poder darme a mí Claro. la opción de estar yendo a Tajonar. Pero no, a mí hasta prácticamente los 20 años que me tocó salir a Madrid estuve con rutina de mis padres. He leído, Raúl, que en el año 2004, que me parece que eras juvenil, estabas ahí, compartías vestuarios, si no me equivoco, si me equivoco en algo, corrígeme, con Nacho Monreal, que os llegaba el Cuco Ciganda, llegasteis a una final, ¿no?, de la Copa del Rey juvenil, que perdéis contra el Español. No sé cómo recuerdas tú aquel torneo. Por lo que he leído también, que no sé si es verdad, elimináis al Barça en semifinales, que es un Barça que tenía ya a Messi. No sé si es un jugador que ya en ese momento, tú cuando te enfrentaste con él dijiste, hostia, el chiquitín este es bueno, ¿eh? A ver, he tenido la suerte y la mala suerte de prácticamente desde que yo debuto, creo que él debuta la semana anterior, pero ya en el filial y en juveniles ya nos tocó enfrentarnos, ¿no? Y de hecho, esa semifinal que comentas, para que te hagas una idea, en Barcelona empatamos a 4 y nos metió los 4 Leo. ¿Vale? Y pues ya ves que destacaba, que seguía, bueno, se veía que era un jugador diferente y pues bueno, en esa ocasión nos tocó eliminarles en el partido de vuelta en casa, que ganamos 1-0, pero sí, tuve, como te digo, para mí la suerte porque al final tener enfrente jugadores tan importantes como, en este caso como Leo, pues siempre es bonito. Eh, es ese mismo año, en 2004, cuando debutas por primera vez con el primer equipo, es Aguirre el que te da la oportunidad. ¿Tú cómo recuerdas el debut? ¿Tenías miedo por eso de, por ejemplo, no aprovechar la oportunidad o lo dejabas fluir como un partido más? No, tengo muy buen recuerdo sobre todo de cuando hubo ese parón del Campeonato de España de juveniles ¿Sí? hasta empezar la Copa del Rey de juveniles. Estuve como 2 semanas entrenando en primer equipo, que es la primera vez que estuve un poco en rutina de primer equipo y viviendo lo que era, pues eso, ¿no? Lo que era la élite. Y de esas 2 semanas las tengo muy buen recuerdo, ¿no? Como estar un poco en una nube sin esa responsabilidad, porque para mí era como un premio, porque todavía no me planteaba el poder jugar o el estar ahí con ellos. Y sin embargo, pues llegó pronto ese debut y no fue esa temporada, sino al inicio de la siguiente, en octubre, pero bueno, siempre he dicho que yo no he sido de los que he visto desde el principio que iba a ser futbolista, o sea, veía que las cosas iban bien, que quizá tenía un puntito más que el resto, pero en mi cabeza no estaba esa seguridad de que iba a ser jugador de primera división, ¿no? Y pues prácticamente hasta que empiezas en el filial y encima ya en ese momento que ves que tienes opciones de debutar, pues es casi algo pues, que lo estás esperando, pero que tampoco lo esperas como con esa certeza del 100% que va a llegar. ¿Es ahí, en ese momento más o menos, cuando das el clic que dices, quizás sí que me puedo dedicar a esto profesionalmente? Yo siempre he dicho que a partir de juveniles que empiezas a competir un poco con equipos también de clubes de primera división, Sí. pero incluso en juveniles todavía no me lo planteaba claramente. Sí es cierto que en segunda B, también porque fue un año en el que tuve que aprender muchas cosas y que ya se acercaban también a lo profesional, es cuando más o menos te planteas que puede haber opciones de conseguirlo. Que en ese momento en el que debutas con el primer equipo, ¿cuáles son tus virtudes y tus mayores defectos como futbolista? Porque me imagino que es un Raúl muy diferente al que después hemos visto durante toda tu carrera en Primera División.
Sí, creo que sí. Yo siempre he dicho que el paso de juveniles al segundo equipo fue complicado, fue duro porque, pues bueno, compites con gente de tu edad, a de repente pasar a competir como si estuvieras en primera, en el sentido de que ahí no hay límites de edad ni nada, ¿no? Claro. Entonces, mis primeros, de hecho, creo que estuve, no sabría decirte si 2, 3 partidos sin convocar en el inicio de la temporada. Vale. Y luego fue un año en el que jugué mucho, estaba ya en Urban entrenador y jugué mucho también por las bandas, con lo cual me tocó quizá esforzarme y trabajar mucho más de lo que estaba acostumbrado en juveniles, ¿no? Al final cuando tienes un puntito más que el resto, no es que fuera de los de no correr, pero como me valía un poco con lo que tenía, no necesitaba eso, ¿no? Y sin embargo en el filial aprendí mucho a lo que es el trabajo en equipo, a lo que es el sacrificarme también a nivel físico por defender. Y creo que eso fue un punto a favor que tuve de cara a los años siguientes. ¿De qué jugabas, sobre todo en el filial, en el juvenil? Sí, no, el juvenil normalmente era pues media punta o medio con mucha llegada y como te digo, en el filial me tocó también muchos partidos ahí, pero también en las bandas y aprendí pues también a tener otro tipo de juego y a desarrollar otras virtudes que quizás no tenía o las tenía un poco más apagadas. Vale. Tú cuando debutas ya con el primer equipo y sobre todo esos primeros entrenamientos, porque antes de debutar ya decías que eso, que ya estuviste en algunos momentos entrenando con el primer equipo, ¿tú notas el cambio especialmente físico? Porque muchos jugadores nos han contado eso, que no es tanto el cambio a nivel técnico, a nivel lo bueno que es el jugador de primera división, sobre todo teniendo en cuenta pues el nivel que ya tienen también todas las canteras, sino el salto en lo rápido que se hace todo, en la velocidad en la que se hace todo, que es lo que marca la diferencia. Yo siempre he dicho que para mí las categorías lo pone eso, los ritmos. Al final hay jugadores en segunda división que son técnicamente muy, muy buenos, pero luego el ritmo en primera división es otro. La toma de decisión muchas veces no es ni toma de decisión, sino que actúas, no hay tiempo para decidir. Y yo creo que este es el mayor cambio. Nosotros, a mí me ha tocado chavales del segundo equipo subir con nosotros, que eran grandes jugadores, pero se les veía que ese puntito de ritmo todavía no lo tenían, ¿no? Y para mí las categorías son eso, el nivel con el que juega de ritmo. ¿Tú lo notaste eso a nivel físico? ¿Tuviste que darte caña en ese sentido de trabajar muy duro para llegar al nivel físico? Y también, supongo que, claro, el nivel físico va directamente acompañado al nivel de la toma de decisiones. A ver, va un poco, hay muchas cosas que van de la mano, ¿no? Es cierto que también jugar en primera división hace que tengas compañeros mejor dotados técnicamente y eso muchas veces ayuda Claro. a movimientos tuyos o a ciertas jugadas que quizá en otra categoría cuesta más, ¿no? Pero ya en su día pues el físico era importante, pues a medida que han ido pasando los años hemos visto que el físico ya es una prioridad, ¿no? No es como antes que quizá había jugadores que físicamente no estaban tan bien y podían jugar por sus condiciones, pero se ha ido cambiando y en su momento a mí pues sí me tocó también adaptarme un poco a ese físico y trabajar para estar a la altura. Es temporada 2004-2005 cuando debutas por primera vez con el primer equipo y la temporada siguiente ya eres oficialmente jugador del primer equipo de Osasuna. ¿Cómo recibes tú la noticia? ¿Era algo que ya te esperabas? No sé si el entrenador ya te fue como avisando de Raúl, si sigues así, pues el año que viene tendrás la oportunidad de estar con nosotros, es algo que te llega de sopetón. A ver, son cosas que van llegando, en mi caso, como digo, que cada uno, yo he escuchado a mucha gente que ha dicho que sabía que iba a llegar y que iban a ser Claro. futbolistas. Yo en mi caso ha sido un proceso diferente, no sé si quizá por la desconfianza que me ha hecho también apretarme más o intentar estar siempre a ese 100%, pero para mí esa fue la segunda pretemporada que tuve con el primer equipo. Recuerdo en la primera estar con compañeros míos del filial, ¿Sí? pues, hablando un poco de esa decisión que iban a tomar y yo en mi caso no era de los que pensaba me iba a quedar, incluso en la segunda todavía tenía dudas de qué iba a suceder, ¿no? Pero bueno, yo tengo dudas de si me va a quedar en el primer equipo y sin embargo el primer partido de liga ya empieza a titular. Entonces, muchas veces creo que es más por mi forma de ser, de que prefiero desconfiar para seguir trabajando y estar apretado que otra cosa. Pero es cierto que yo hasta que no me comunicaron que era parte de la primera plantilla, pues no lo tenía claro. ¿Y cómo recibes tú la noticia? Bueno, fue una conversación con el entrenador. Pues, además, tuve la suerte porque es una persona muy cercana, es amigo
puedo decir que es amigo porque llevo ya muchos años con una muy buena relación y pues me comunicó eso, que la decisión de ellos era que estuviera en el primer equipo y que, pues, que iba a estar con ellos. ¿Quién era el entrenador? Javier Aguirre. Ah, vale, es decir, seguía Aguirre, es decir, el mismo que ya confió en ti para hacerte debutar, también es el que al final te da ese empujoncito que supongo que es necesario también, ¿no? Para progresar, que alguien al final confíe en ti y te dé esa confianza, porque supongo que al inicio a veces pues no salen las cosas como uno deseaba. Todo ayuda, todo ayuda. Al final piensa que un entrenador es prácticamente la parte más importante que hay en una plantilla, ¿no? En el sentido de que depende de las decisiones que tome él para que tú puedas o no puedas jugar. Otra cosa es que tú tengas que hacer las cosas siempre al 100% para dar esos motivos para que te pongan de inicio o Sí. te pongan a jugar. Pero es una de las partes importantes en el futbolista y eso siempre va a estar ahí. Decías que eres muy desconfiado. Entiendo que te refieres a que no dabas nunca nada por hecho hasta que no lo tenías, hasta que no era tangible, ¿no? Para ti, por eso no diste por hecho que ibas a ser jugador, no diste por hecho que ibas a subir al primer equipo hasta que te lo comunicaron. Y entiendo por lo que estás diciendo que ha sido una constante en tu vida y en tu carrera, ¿no? ¿Eso? Eso te iba a decir, que eso actualmente sigue siendo así, ¿no? Creo que al final siempre en el fútbol, por ejemplo, siempre decíamos, ¿no? Desconfía de tu compañero que al final le vas a hacer mejor a él y a ti, pues porque estás más preparado para lo que pueda venir. Pero no solo, como dices, no solo en el fútbol, en mi día a día, en la vida, intento que hasta las cosas no suceden, no darlas por hechas, por muy claro que sean. Primero, por evitarte también tener decepciones que muchas veces al generarte esas expectativas vienen. Pero bueno, me ha ido bien así y también lo intento inculcar a mis hijos pues porque creo que es bueno. Y yo creo que también se te veía reflejado eso como jugador, que al final eras un jugador muy intenso en los partidos, jugador que lo daba siempre todo, ese jugador que a todo aficionado al fútbol yo creo que le gusta tener en su equipo, ¿no? Alguien que ves que al final lo da todo constantemente y que sabes que se va a ir al banquillo o al vestuario cansado y al menos, no sé si le habrán salido las cosas bien o mal, pero ha dado todo de sí durante el partido. Entiendo que va todo acompañado, ¿no? Esa manera de ser, esa mentalidad, es también lo que te hace persona y jugador. Pero porque al final también es lo que he vivido yo desde pequeño. Por eso te digo que al final el fútbol ha sido mi trabajo, pero ha sido también donde he transmitido un poco lo que he ido aprendiendo, ¿no? Al final para mí cuando te comprometes con algo, en este caso ya sea un club, ya sea una afición, tienes Sí. que pensar que estás en la piel de ellos, que al final puedes estar más o menos acertado, eso es así, porque al final nadie tiene esa varita de estar siempre al 100% y acertar, pero creo que el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio por lo que estás haciendo tiene que estar ahí y como te he dicho, no es un tema del fútbol, sino de la vida misma y lo llevo un poco a rajatabla en todo. Subes esa temporada al primer equipo de Osasuna. Desde el primer momento tú dices ya que empiezas a ser importante, que de hecho tú no dabas por hecho que ibas a ser jugador del primer equipo, primer partido, ya eres titular. Esa primera temporada, ¿cómo la recuerdas? ¿La recuerdas ya eso, siendo más importante de lo que tú tenías en mente cuando te comunicaron que ibas a ser jugador del primer equipo? Totalmente porque, como te he dicho, en esa desconfianza para mí lo primero era, pues sí, querer ser el mejor del equipo, pero para eso había que hacer mucho trabajo por delante, ¿no? Porque es verdad que a pesar de ser desconfiado, siempre he sido de querer y ponerme objetivos muy altos, ¿no? Vale. Al final fue una temporada en la que, pues como dices, debuto. Para mí siempre he dicho que la primera temporada es la más fácil en el sentido de que pues quizás no tienes esa presión que tienes cuando ya llevas muchos años y saben el rendimiento que tienes que dar. También es verdad que no te conocen tanto y ese es un punto a favor que tienes. ¿Mm? Pero fue una temporada en la que quedamos cuartos, entonces imagínate, ¿no? Claro. Imagínate qué temporada fue de disfrutar, de aprender y de pues, bueno, entrar de una manera un poco rara, digamos, en el fútbol profesional, pues porque tampoco era normal quedarnos en esa posición en el club donde estaba. Claro, es que vives dos temporadas muy buenas porque te iba a hablar precisamente de la siguiente. La siguiente llegáis a semifinales de la Copa de la UEFA, lo que actualmente digamos es la Europa League. Llegáis a semifinales. También lo mismo, es una temporada totalmente histórica para el club. Tú son dos temporadas
que disfrutas mucho y más llegando eso, ¿no? Al fútbol profesional, digamos, por la puerta grande, ya jugando Europa, quedando cuarto en la Liga Española. ¿Disfrutas mucho esas 2 temporadas? Sí, totalmente, totalmente porque, pues bueno, también va, como te decía antes, ¿no? También se te va conociendo más, ¿Mm? ya la repercusión es mayor, ya no es solo a nivel Pamplona y cercanía, sino que ya pues, otros equipos ya llaman a la puerta también. Como dices, estar en un club como Osasuna y poder estar compitiendo, en este caso a nivel europeo, prácticamente casi hasta llegar a una final, cuando para nosotros siempre era algo complicado. Pues es pues como dices, 2 temporadas increíbles de, pues posiblemente por sensaciones de las mejores que he tenido en toda mi carrera, pues por ser la novedad y por el rendimiento que se dio, y de las que tengo un recuerdo pues increíble. ¿Cómo fue jugar en Europa con Osasuna y llegar a semifinales? Ya se te escapa, solo de recordarlo se te escapa la sonrisa, ¿eh? Sí, sí, porque, pues bueno, en mi cabeza lo que viene cuando me hablas de eso es de un pueblo, de una ciudad pues que se le ve enseguida la emoción y lo contento que está de poder disfrutar de todo eso, ¿no? Al final siempre he dicho que en el fútbol si la afición, la ciudad y todos están en la misma sintonía, pues se disfruta de una manera diferente a cuando las cosas no salen o Sí. cuando hay un ambiente diferente. Pero sí, para mí jugar en Europa pues era algo nuevo, una novedad que no había vivido y como dices, de repente de estar prácticamente en el filial o casi en el juvenil te iría a estar compitiendo en Europa. ¿Tú esa temporada notas que das un saltito? Es decir, después de primera temporada ya en el primer equipo, siendo importante, segunda temporada llegáis eso, semifinales. ¿Notas que después de 2 años tú has crecido mucho como jugador? Poco a poco se va notando el crecimiento pues porque también ves la diferencia de los compañeros y de los rivales a la hora de jugar contigo, ¿no? Pues son cositas que se van diferenciando poco a poco en el día a día y pues como te digo, yo creo que sí que fue un crecimiento grande y relativamente rápido. Ese verano, si no me equivoco, es el que sales de Osasuna. Por lo que tengo entendido, bueno, te vas para el Atlético de Madrid, pero por lo que tengo entendido, varios equipos, ¿no? Muestran interés en ti. Y yo he leído que fueron Valencia, Zaragoza, Athletic Club, Atlético de Madrid y he leído también que Real Madrid. No sé qué hay de verdad en todo eso, ya que ha pasado mucho tiempo. Supongo que puedes contar qué hay de verdad en todos esos intereses o que son más, que supongo que algunos también serían más rumor que otra cosa. Bueno, es cierto que, como dices, de todos esos equipos siempre, incluso el primer año que no salí a Osasuna hubo contactos. ¿Sí? En ese momento decidimos que tanto para mí como para el club era mejor tener una renovación y ver en el futuro si tenía que salir, pues salir de otra manera. Creo que fue una decisión acertada por las dos partes porque los dos salimos beneficiados. Pero bueno, intenté, pues, como he dicho, ¿no? Siempre juntarme de gente que me ponía los pies en el suelo, que ese tipo de temas solo lo hablábamos en momentos pues, que había algo real y que había que tomar decisiones, pero como digo, al final tuve la suerte de decidir bien y de hacer las cosas bueno, como las haría ahora mismo. ¿Qué es lo que te lleva a salir? ¿El proyecto? Entiendo que también fue una operación beneficiosa, era tanto para ti a nivel de futuro como también para Osasuna, ¿no? A ver, a veces parece que el jugador es el único que se beneficia de Claro, esto, sí. ¿no? Y yo en mi caso tenía y tengo muy claro que Osasuna es un club que me lo ha dado todo, que es importante para mí y que, bueno, que voy a seguir siendo osasunista también toda mi vida, pues porque tengo muchos amigos y todo lo que he vivido. Pero en ese momento el club también quería vender porque le Claro. venía bien, porque era un momento pues para buscar de otra manera hacer un equipo diferente. Y no solo yo, no, es cierto que ese año salimos muchos jugadores, pero bueno, como digo, yo me fui con la conciencia tranquila porque sabía que estaba ayudando también al club que me había dado todo y era una manera de dar las gracias. A ver, que al final suele ser algo habitual en clubes que normalmente no suelen estar continuamente en Europa, que hacen muy buenas temporadas, la desbandada que hay muchas veces de jugadores porque llegan eso, ofertas
llegan tanto propuestas para esos jugadores que son muy buenas a nivel de proyección de carrera, como también lo que dices tú, no solo a veces es el jugador al que le interesa, sino también los clubes. Sin ir muy lejos, por ejemplo, hemos visto como el Girona, que este año ha jugado Champions, la mitad de la plantilla que lo clasificó para Champions, no ha jugado esta temporada Champions por eso mismo. ¿A ti qué es lo que te hace, dentro de todas esas posibilidades, qué es lo que te hace elegir el Atlético de Madrid? ¿Era el que te proponía un mayor proyecto de futuro? ¿Hablaste directamente con el entrenador? ¿Qué es exactamente lo que te hace decantarte por el proyecto del Atlético de Madrid? A ver, lo primero era que obviamente quería dar un pasito más, ¿no? Pues poder competir Sí. en un club en el que más que una opción era casi una obligación, ¿no? Entrar en Europa, entrar en Champions. Pues como futbolista también crecer un poco en ese sentido, independientemente de que en Pamplona estaba muy bien, creía que era el momento de hacerlo. También ayudó mucho que estuviera Aguirre de Claro, entrenador, eso te también iba a ayudó decir. mucho que Antonio López me llamase en su momento, pues porque también tenía relación con él y, bueno, la relación que tenemos hoy en día tiene mucha historia y obviamente en su momento pues también me ayudó que él estuviera allí. Como te digo, al final en la vida hay que tomar decisiones y nunca vas con el 100% de que vayas a acertar, pero yo soy una persona que cuando decide algo va con todo. Entendiste que quizá era como el salto necesario, ¿no? Ir a un club con aspiraciones muy altas como es el Atlético de Madrid, pero a la vez un entorno que quizá te aportaba o te extendía la mano ya con una adaptación que podía ser más fácil al conocer el entrenador, que es el que te hizo debutar con el primer equipo y el que te subió al primer equipo de Osasuna, también conocer a Antonio López. ¿Pensabas que quizá te podía hacer más fácil esa adaptación y ese salto? Al final tampoco te asegura nada, ¿no? Claro, Tener un sin entrenador, duda. pero obviamente para mí sí es un punto de apoyo, sí es pues quizá esa confianza que te pueda faltar en ese momento para tomar decisiones, pues te ayuda para tomarla. Y sí, creo que si hubiese otro entrenador, pues incluso podía haber ido, pero la sensación o ese miedo igual hubiese sido un poco mayor. ¿Cómo recuerdas esas primeras temporadas en el Atlético de Madrid? Porque son unas temporadas que hay bastante cambio de entrenador. Cuando tú llegas está Aguirre, luego Abel Resino, también tiene a Santidenia. ¿Cómo recuerdas esas primeras temporadas? Pues si antes, como decíamos, del filial a esos 2 años en Osasuna fue un aprendizaje y un crecimiento continuo, prácticamente en Madrid diría lo mismo, pero en plan a lo bestia, ¿no? A lo bestia, Vale. pues porque a nivel mediático no tenía nada que ver. Para mí, yo salgo, como hemos dicho antes, de casa de mis padres por primera vez, me planto en una ciudad enorme, yo solo, pues con todo lo que conlleva, y encima en un club en el que ya la exigencia no es estar en Europa sí, o sea, sí puedes, sino que hay que estar sí o sí para que las cosas vayan bien, para que el club esté más estable y pues porque creo también que la plantilla que había en su momento pues era para estar ahí, ¿no? Pero bueno, como dices, fueron años en los que también hubo muchos cambios, pues porque en algunas situaciones sí se cumplieron los objetivos y en otras no, Claro. pero aprendí mucho. O sea, yo siempre he dicho que para mí ese cambio fue de madurar sí o sí de manera rápida y pues porque era lo que tocaba. Y siempre he dicho que me ha venido muy bien, me ha venido muy bien para aprender. ¿Con qué edad te vas para Madrid? Me fui con 20, cumplía justo 21 al empezar la primera pretemporada. Te vas joven. ¿Cómo vives tú esa transición? Dices que te obliga a madurar, te obliga a cambios muy rápidos, todo velocidad acelerada, tanto en el fútbol como supongo que fuera, y la primera experiencia fuera de casa, ¿tú cómo la vives a nivel personal? ¿Fue difícil? Fue difícil dejar toda mi gente detrás, eso es verdad. Eso es una de las cosas que eché mucho de menos. La familia y los amigos, pues obviamente no tenerse en el día a día se echaba en falta. Claro. Pero también es cierto que soy una persona que tiene las cosas muy claras, ¿no? Y yo cuando ya fuera a Madrid, ya fuera a otro sitio, sabía qué tenía que hacer o cómo lo tenía que hacer, ¿no? También me he equivocado, obviamente, porque soy persona y he aprendido de muchos errores que he podido cometer. Pero he sido muy claro con lo que quería, entonces el camino siempre ha sido bastante recto, ¿no? E incluso Hmm. cuando las cosas han venido mal, sabía cuál era el camino que a mí me hacía llegar a lo que quería conseguir.
y en ese caso, pues bueno, lo llevé bastante bien. Y la adaptación al equipo, ¿qué tal fue? Porque si no, mal no recuerdo, hay también una temporada que vuelves cedido a Osasuna. Sí, para mí en Madrid estuve 4 temporadas al principio en las que diría que los 2 años y medio fueron bastante buenos, sintiendo bastante respeto de todo el mundo y jugando. Pero bueno, luego el equipo tampoco rindió al nivel que se esperaba. En el fútbol sabes también que pues, se ponen expectativas en jugadores y cuando no se cumplen, pues la afición no lo demuestra. Y es verdad que fue un año y medio en el que el aficionado del Atlético de Madrid pues, me mostró su malestar por el rendimiento, que es algo para mí normal y bueno, que nunca lo he criticado porque creo que la crítica la tienes que gestionar bien para madurar y para aprender y eso es lo que hice en su momento. Pero bueno, salió pues también un tema personal que me hizo tomar la decisión de poder volver a Pamplona. Afortunadamente, como digo, al salir bien de Pamplona y también tener buena relación con Claro. los dirigentes del Atlético de Madrid, esa opción se pudo dar y, pues bueno, como digo, otra gran decisión de la que no solo no me arrepiento, sino que hizo que disfrutara otra vez mucho del fútbol. Nos hemos saltado por eso cronológicamente una cosa muy importante y es que llega Quique Sánchez Flores al Atlético de Madrid y dentro de esos años que sí que decías que pues hubo un poco de todo, ¿no? Hubo buenos momentos y momentos más complicados. Con Quique Sánchez Flores sí que llegan buenos resultados y levantáis una Europa League. Sí, este año, pues como digo, creo que el equipo vio una situación en la que podía conseguir algo importante. Sí. Es cierto que esas eliminatorias creo que ganamos un partido, fueron casi todas por empates y tal, pero al final conseguimos llegar a una final. Y sí se veía, ¿no? Sí se veía que el equipo había sufrido mucho pues, porque muchas veces no salía lo que queríamos y en esa final teníamos muy claro que había que ir para adelante, ¿no? Y de hecho creo que uno de los momentos en los que el Atlético de Madrid también ha podido cambiar un poco esa situación que se vivía, pues quizá ese inicio ha sido ahí, ¿no? Y después obviamente con la llegada del Cholo, pues ha ido creciendo hasta el momento en el que está ahora mismo. ¿Qué sientes ahí cuando ganas la Europa League? Era tu primer título como profesional de un gran palmarés que tienes ahora ya retirado. ¿Cómo es ese primer título que levantas y encima a nivel europeo? Pues bastante, no te hablaría de ilusión, porque es que ilusión es obvio, pero es que es algo más pues porque eres consciente cuando estás ahí de la dificultad que tiene ganar cualquier título. Sabes que veníamos de temporada en la que las cosas no salían como queríamos y en la que, pues obviamente, ese malestar y esos palos estaban ahí y hacían que no pudieras estar lo contento que nos gustaría ¿Vale? y ganar un título y encima ver después la celebración como todo, como te decía antes, ¿no? Toda una ciudad está alegre, está contenta por algo que tú has podido conseguir y aportar, pues te hace sentirte muy satisfecho. Luego es cuando ya llega, después de esa etapa, llega Gregorio Manzano, es cuando te vas cedido a Osasuna, vuelves y cuando vuelves te encuentras al Cholo Simeone, es el entrenador que estaba en ese momento, había llegado el Cholo también después de una época también otra vez complicada. Tú en el momento en el que llegas cedido de Osasuna, ¿piensas que te vas a quedar en el Atlético de Madrid o ahí ves posibilidad de salir? Pues lo que te decía antes, yo he sido muy desconfiado, pero también es cierto que me fui a Pamplona un poco con la idea a ver, esto es claro, ¿no? Si yo hubiese sido importante en esa plantilla, no me hubiesen dejado salir a Pamplona. Pues era un jugador que no estaba teniendo quizá ese protagonismo que a mí también me gustaba y que hubiese querido. Y tomé la decisión de ir a Pamplona un poco pues primero por el tema personal que te digo, pero también para resaltar pues que podía estar en un nivel que yo sabía que podía dar, hacer una gran temporada y después ver qué sucedía, ¿no? Pero es verdad que en mi cabeza la posibilidad de estar en Madrid como que no la valoraba, pero no porque yo no quisiera, sino pues porque creía que iba a ser complicado y difícil. Pero fue llegar allí y la verdad que los compañeros, recuerdo hablando con Felipe Luis, me decía, joder, Rulo, si aquí cada vez que íbamos en autobús y metías gol con Osasuna y tal, todo el autobús gritando y pues claro, tú te crees que el míster eso no lo ve, no se da cuenta de que el grupo te quiere y tal. Entonces ya empezó a cambiar un poco la idea, ¿no? Y es verdad que con el Cholo desde el inicio me mostró mucho respeto y
pues quizá ese apoyo que también hubiese necesitado en otros momentos del entrenador, pues con él lo tuve desde el inicio y cambió un poco la perspectiva y así fue. Llega el Cholo. Y el Cholo te muestra esa confianza. Yo por lo que tengo entendido, por eso, en un primer momento parecía, o al menos las informaciones que salían, era que no estabas dentro de los planes del Cholo, al menos en un primer momento, pero que tu buen rendimiento en los entrenamientos y al verte entrenar, al verte con el grupo, cambia de opinión. No sé si eso es verdad, si nunca lo llegaste a saber, si te lo comunicó tal cual, porque dices que tú desde un primer momento viste confianza en el Cholo y en el trato cercano tuviste buena química. Sí, sí, de hecho tengo la duda, pero yo creo que esa misma temporada me mete entre los capitanes, creo que es. Me O sea parece, que ¿no puede ser que sea la siguiente? es la duda que tengo, Vale. es la duda que tengo. Pero es verdad que yo sí le veo que quizá por mi forma de ser, por mi forma de entrenar, por esos primeros días, si él tenía alguna duda, se la quitaría. O sea, no sé, ya digo que eso no lo he hablado con él, pero le conozco un poco y sé que al final por mi perfil y porque es verdad que también yo vine con un nivel muy bueno. O sea, yo el año de Pamplona, o sea, disfruté y cogí una confianza increíble. Y creo que eso él lo vio y pues por eso también yo sentí que me apoyaba. Otra cosa es que igual él cambiase un poco la idea y en pretemporada pues tenía más claro que me iba a quedar, ¿no? Pero yo sí sentí que él estaba conmigo. Es que tú al final eres un jugador muy perfil Cholo. Cuando digo muy perfil Cholo, es de esos jugadores que por el tipo de juego, por lo que decíamos antes, ¿no? Eso de dar al 100% en todo momento, acaban gustándole mucho al Cholo y suelen ser importantes. Y en el Atlético de Madrid, en toda su etapa, hemos visto varios jugadores de ese perfil y tú al final has sido uno de ellos porque acaba siendo eso, un pilar fundamental en los equipos de Simeone. Yo creo que no sé, si tuviese que destacar algo de un perfil de jugador del Cholo, yo diría que es un jugador que piensa en el grupo. O sea, eso para mí es una de las bases que tiene él como entrenador. Por eso también en los equipos he estado yo cuando me entrenaba, él había mucho perfil de jugador, que eso no quiere decir que no fueran jugadores con cualidades ni con No, sin condiciones, que duda. a veces nos equivocamos. Pero es verdad que la prioridad es que el compañero pues esté bien y ayudarle, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que sí soy un poco ese perfil. Cuando llegas, tienes ya el Cholo Simeone y yo quiero preguntarte cómo vives tú ese cambio con el Cholo Simeone y cómo es el Cholo Simeone como entrenador. ¿Es muy duro? ¿Muy exigente? ¿Muy duro en los entrenamientos? Al final hacían un poco un buen equipo entre él y el profe y, bueno, obviamente su staff, ¿no? Pero la parte esa física y el día a día también el profe tenía mucha mano. Y él era un poco más intenso en, pues eso, en las correcciones, en los momentos de trabajo táctico, en realidad en cualquier momento de entrenamiento, ¿no? Porque se le sentía siempre, él siempre pues estaba muy pendiente de cualquier detalle, de cualquier situación y pues, Vale. porque él, como sabemos, él siempre ha querido sacar rendimiento y para él el día a día era sacar rendimiento también. ¿Y tú cómo vives el cambio que también hace el Atlético de Madrid con el Cholo Simeone? Porque después de unos años complicados, con altibajos, sí que es verdad que ganáis la Europa League, pero el Atlético de Madrid durante esa etapa tiene muchos cambios de entrenadores. Llega el Cholo y todo eso cambia. Es decir, el Cholo da esa estabilidad al club en el banquillo. Bueno, de hecho es que sigue siendo actualmente el entrenador del Atlético de Madrid. Le da esa estabilidad y también yo creo que eleva mucho al Atlético de Madrid en cuanto a rendimiento. Es decir, el Atlético de Madrid de esos años anteriores con el Atlético de Madrid del Cholo cambia mucho en cuanto a competitividad, que es un Atlético de Madrid que desde que llega el Cholo compite siempre, cada año, por todo. La palabra que te iba a decir era estabilidad. O sea, para mí el punto fundamental de su llegada es la estabilidad que da el club, pues por el respeto que se le tiene también a nivel de afición. Y luego que el club también pues tiene esa estabilidad a nivel de resultados, a nivel de pues bueno, que no haya tanto murmullo alrededor a nivel de prensa y que pues, lo que te he dicho un poco al principio, ¿no? Que lo más bonito del fútbol es que haya un club que todo esté en sintonía, tanto la afición como el club mismo, los jugadores, porque eso ayuda a que luego el rendimiento suba mucho, ¿no? Sí. Yo siempre he dicho lo mismo. A mí, si un equipo no está haciendo las cosas bien, para mí el aficionado tiene que animar y en el minuto 90, si tiene que dar una pitada o mostrar su malestar, lo tiene que hacer.
pero al final tenemos que tirar todos para el mismo lado, ¿no? Si estamos en esa sensación de rareza, de murmullo, no ayuda. Y con el Cholo eso es lo que sucedió, ¿no? Pues que dio una estabilidad primero a nivel exterior y a nivel de prensa y luego, pues, obviamente, los resultados en el fútbol son lo que te dan también estar tranquilo. Más allá de la exigencia que comentabas, ¿cómo era el Cholo en las distancias cortas, en el trato personal? Entiendo que tienes una muy buena experiencia por lo que decías, que ya desde un primer momento tú te sientes muy apoyado por él. Yo no puedo decir nada malo de él, ¿no? En ese aspecto, en mi caso, ya cada uno que hable de lo que ha vivido. Claro. Yo he sido una persona que ha estado no muy encima siempre, sino que en los momentos que tenía que estar. Creo que él ha sido, yo esto lo he destacado algunas veces, ¿no? Que era una persona, bueno, es una persona que decide muy bien cuándo y cómo, ¿no? Tener esa capacidad de llegar a un jugador muchas veces es a nivel individual, muchas veces es a nivel grupal, pero esa capacidad la tiene y yo la he vivido con él y pues bueno, quizá es una persona que quiere rendimiento, que quiere saber que todo el que está en una plantilla tiene su momento, pero claro, eso el jugador lo tiene que entender y tiene que dar eso que muchas veces no es fácil. Y la energía que vemos del Cholo en la banda en los partidos, que es puro nervio por norma general, es puro nervio, no para quieto. En los entrenamientos, en el vestuario, ¿es así también? ¿O tienen sus momentos también de calma, de cogerte, de hablar tranquilo? Sí, sí, a veces, pues bueno, tiene esos momentos que también casi hasta te sorprende, ¿no? Cuando bromea y viene de cerca. Pero es una persona que, pues como cualquier entrenador también, sabe que se está jugando lo que se está jugando. Vivir tranquilo siendo entrenador es complicado, creo que es complejo. Sí. Yo siempre lo he dicho, ¿no? Que para mí, bueno, el futbolista tiene su contrato, sabe que si él quiere puede cumplirlo y el entrenador vive todo el día en, pues en esa cuerda floja que te pueden echar, ¿no? Entonces, pero bueno, todos tienen su momento de relajación, independientemente de que gente como el Cholo en este caso sea nervioso de por sí, él también tiene sus momentos. Y con el Cholo, decíamos que esa Europa League fue tu inicio del ese gran palmarés. Con el Cholo ganas muchos títulos, es decir, ganas una liga, también te proclamas campeón de la Copa del Rey, de la Supercopa de Europa. De hecho, nada más volver es cuando ganas la Supercopa de Europa, nada más volver Sí, de cedido de Osasuna, ¿no? eso es. Esa fue la del Chelsea, ¿sería? Sí, Sí, yo creo creo que que fue sí. sí. Al final son tantos años que ya se me van. Se me van olvidando. Ese es el partidazo de Falcao, ¿no? Bueno, partidazo del Atlético, pero Falcao que marca unos tremendos golazos increíbles. Eso es. Pues bueno, pues ya ves, llegar, volver otra vez a quedarme en el equipo, que tampoco, como te he dicho antes, no era algo que tenía tan claro, Claro. pero sí es cierto que es un año en el que yo me lo tomo pues con esa exigencia porque vuelvo a disfrutar el año anterior en Pamplona teniendo un rendimiento creo que muy bueno y sobre todo llenándome de confianza, ¿no? Que muchas veces el futbolista necesita de eso para poder rendir y para no tirar la toalla. El año que ganáis la liga, quiero saber también cómo fue esa experiencia, porque tú también cambias mucho como jugador, vas evolucionando mucho durante esos años en el Atlético de Madrid, especialmente ese año de la liga, tú vemos quizá, creo que fue tu año más goleador, ¿no? Tu faceta más goleadora. ¿Fue algo que te pedía el Cholo, que te decía, Raúl, te quiero más cerca del área, tú siempre has ido muy bien por arriba, te quiero eso, pues llegando más en segunda línea, yendo a rematar, ¿te quiero una faceta más goleadora o es algo que te salió más natural o que buscabas tú? A ver, yo siempre he dicho que me he sentido cómodo teniendo llegada al área. O sea, eso lo he vivido desde pequeño. Otra cosa es que después me tuve que adaptar a, pues como he dicho, a otras situaciones, ¿no? Sobre todo en los primeros años de Madrid, pues, incluso llegué a jugar algún partido suelto de central, ¿Ah, de sí? medio centro defensivo. Sí, sí, porque ahí al final piensa ¿De central? sí, sí, sí. Imagínate que cuando a ver, los cuatro que teníamos arriba eran Reyes, Simao, Forlán y el Kun. Entonces los demás No es tan mal, ¿eh? prácticamente teníamos que defender, no había mucho más. Pero bueno, me vino muy bien para aprender. En el fútbol profesional he jugado, creo que ha sido menos de portero y lateral izquierdo, he tocado todos los puestos y me ha hecho más completo, es así. O sea, obviamente yo he tenido mis carencias, las he intentado suplir de la manera que he podido para que no resaltasen.
Pero es cierto que el primer año que vuelvo un poco a disfrutar de eso es en Pamplona con Mendy. O sea, Mendy me da ese pasito hacia adelante, me da esa libertad para llegar. De hecho, ese año creo que fueron 11 goles en Liga también, que no había conseguido en otras temporadas. Pero bueno, la temporada de Liga final acabé con 17 goles en total. Es verdad que muchas veces incluso jugaba más los partidos de Champions que de Liga. Pero bueno, el míster me conocía de sobra, sabía que yo tenía esa llegada, que por arriba era un jugador fuerte, que luego las dos piernas manejaba bien y pues bueno, cuando estás en el área tienes más opciones de poder finalizar y fue un poco lo que me trasladaba a él. ¿En qué posición te sentías tú más cómodo? ¿Cuando estabas más en banda? ¿Cuando estabas siendo más... A veces eras hasta la referencia ofensiva, pero muchas veces eras más el segundo punta, llegando al área, que es lo que decías, pisando área, llegando a rematar. ¿Tú en qué posición estabas más cómodo? A ver, con Cholo jugué mucho por las bandas y de segundo punta. Sí. Al final yo siempre he dicho lo mismo, ¿no? Lo importante es desde la raya en vez del banquillo para adentro. A partir de ahí adaptarse y ahí puedes hacer cosas. Pero sí, a ver, de media punta posiblemente quizá tenía más posibilidades de llegar al área. Lo que Sí. pasa que con el Cholo cuando jugaba en banda, pues, obviamente esas llegadas a segundo palo tenía muchas y encima el equipo me conocía y sabíamos cómo hacer daño, ¿no? Pero bueno, si me preguntas, obviamente segundo punta me solía encontrar mejor. Claro, es que esas temporadas en el Atlético de Madrid, a balón parado por arriba, era una auténtica barbaridad. Era una de sus virtudes. Es que estabas tú, estaba Godín, estaba Miranda, ¿no? También en ese momento. Thiago, Claro, gente que iba muy bien por arriba, erais un auténtico peligro a balón parado. a ver, todo va de la mano. Quiero decir, tienes buenos tiradores, que en este caso los teníamos muy buenos, con Coque, con Gavi y compañía. Pero luego también el equipo confiaba en ello, que muchas veces el balón parado en el fútbol es difícil primero de trabajarlo y después de que un equipo se dé cuenta de que es muy importante, ¿no? Pero bueno, luego encima que lo trabajamos teníamos gente que iba muy bien y pues como dices, si sacas la estadística de ese año de goles a balón parado seguramente sería muy alta. De hecho, la Liga la ganáis última jornada contra el Barça y el gol es de Godín, ¿no? A balón parado. Sí, también una jugada que estaba hablada, que lo hablamos con Gaby, que tenía que ir un balón al segundo palo y yo intentar hacer un bloqueo para que Godín llegase libre, porque es verdad que Diego cuando arrancaba, como no le chocase, era imposible de parar. Y salió bien y pues como te digo, ¿no? La importancia que tiene el balón parado y bueno, cada día más prácticamente. ¿Cómo vives tú ese partido? Partido que os estáis jugando la liga. Al final acabáis saliendo campeones, pero es que es una final. Al final es un partido en el que se decide qué equipo es el campeón de liga. ¿Cómo vives tú ese momento previo y el partido? ¿Previo hay nervios y una vez saltas al terreno de juego se van? ¿O cómo va eso? Súmale algo más, que la siguiente semana te juegas la Champions, con Claro, lo sí, cual ahora, en ahora, una semana. ahora llegaremos, sí. Por eso, digo, en una semana te estás jugando una temporada que fue una temporada increíble o una temporada que no la quieres ni recordar, ¿no? Y Exacto. es verdad que yo era compañero de Gaby y recuerdo en el hotel de Barcelona hablar sobre esto, ¿no? De decir, joder, al final también veníamos del partido anterior en casa no haber ganado al Málaga, que si hubiésemos ganado ya éramos campeones de Liga. Entonces era una semana que ya veníamos con el run run de, podíamos haber sido campeones, pero ahora hay que venir a Barcelona, que encima el Barcelona no se juega Copa del Rey, no tenía ninguna opción de título más que la Liga, y había que ir y sacarlo adelante. Entonces, pues bueno, obviamente esos nervios estaban allí, pero también es verdad que el equipo, yo he sido el equipo con el que más confiado he estado a la hora de ir a cualquier partido. Teníamos un equipo muy, muy trabajado, con capacidad de ganar a cualquiera. Pero bueno, empezó el partido también como empezó, con las lesiones de Diego, de Arda, con el gol de ellos. Pues bueno, todo lo que podía venir en contra creo que apareció. Pero sí, creo que el equipo confiaba y por eso se consiguió ganar. ¿Es el título que más has disfrutado? Yo creo que es el más complicado de todos porque te exige una regularidad muy grande, ¿no? De hecho, nosotros, yo recuerdo que en el equipo posiblemente hasta, te diría, marzo más o menos, no hablábamos de la posibilidad de ganar la liga. No, O sea, para nosotros no era. No como algo que se podía dar, sino como, bueno, pues vamos a seguir en la línea que estamos, sacando los partidos adelante y ahí ver la opción que tenemos. Pero claro, ya cuando llega un momento en el que te quedan 2, 3 meses que lo tienes ahí,
pues te lo planteas, pero claro, estás compitiendo con Madrid, con un Barça que no fallan y tú tienes que ganar y ganar y volver a ganar. Entonces es complicado, pero sí, para mí ha sido creo que el título más bonito, pues por lo complicado que creo que es. Al final, hasta dentro del vestuario también se cumplía en la filosofía esa del Cholo, que me acuerdo que era ya conocida porque siempre era lo mismo, era partido a partido. Es decir, que vosotros seguíais eso, ¿no? Lo que decía el míster, partido a partido, y ya cuando se llegue ya al final ya nos preocuparemos de si se puede ganar o no. Ahora de momento vamos a preocuparnos por ganar el siguiente. Nos iba bien así, además de hecho confiamos en ello, no nos queríamos plantear partidos más adelante pues porque creíamos que así era la mejor manera de afrontar todo y pues bueno, quizás si alguna vez he escuchado también a Juanfran, ¿no? Decir que el Cholo le decía muchas veces que fuera más cauto, pues porque Juan es una persona muy positiva y siempre te va a hablar de lo máximo, ¿no? Pero bueno, al final el grupo tenía claro que esa era la forma de trabajar y nos fue muy bien. ¿Y es algo que tú has intentado seguir siempre? ¿Una mentalidad que has intentado seguir siempre, tanto con esa etapa en el Cholo como después en tu carrera? De intentar eso, centrarse partido a partido y ya luego lo que llegue a través de esos buenos resultados, ya nos alegraremos si es que nos podemos alegrar. Pero es que lo llevo a la vida también, o sea, lo llevo al día a día. Yo soy de los que piensa que muchas veces nos ponemos la tirita mucho antes, ¿no? Sí. Estás en una situación complicada o estás en un momento mal, no pienses en que mañana vas a estar mal, piensa en que ahora estás mal, intenta, pues bueno, cambiarla de la manera que puedas y mañana será otro momento. Entonces, es un poco también la filosofía de vida que tengo. No me gusta mirar muy adelante, pues porque creo que hay cosas que te pierdes si piensas a futuro y hay que centrarse más en el presente. Llegamos a la final de Champions. Esa temporada tenéis un momento buenísimo, como es ganar la Liga, y tenéis un momento muy duro, como es perder una final de Champions, cómo la perdéis y contra quién la perdéis al final, que es contra el máximo rival. Vamos primero a momento previo. ¿Cómo vives tú la previa de ese partido? Veníais de ganar la Liga, supongo que la Liga se celebró, pero tampoco mucho porque había que pensar que en nada tenías una final de Champions. Bueno, se celebró porque creo que era como para celebrarlo, ¿no? Pero sí, ese momento previo era, la verdad que era de ilusión y de, como te he dicho antes, de confianza. O sea, nosotros no teníamos dudas de que podíamos ganarla, pues porque lo habíamos demostrado durante el año, porque de verdad teníamos un grupo que iba adelante y que esas posibilidades existían, ¿no? Obviamente también sabíamos que enfrentábamos un equipo muy fuerte, que encima está acostumbrado a la Champions. Pero bueno, obviamente fue un momento duro, un momento complicado, pues porque ya no solo por la forma en la que se da, que bueno, pues, quizá yo que la viví desde fuera, la segunda Sí. es más compleja, pues porque al final mereces incluso más, ¿no? Nosotros hicimos un partido serio, un partido en el que tampoco sucedieron muchas cosas, pero tampoco eres superior al rival, ¿no? Entonces se dio así y como digo siempre, yo intento sacar las cosas positivas de los momentos que vienen complicados, pero obviamente todos queríamos ganar. ¿Cómo vives el momento en el que el Madrid empata el partido y más teniendo en cuenta eso? A ti, si no me equivoco, te cambian el 60 y pico, tú eres titular ese partido. Claro, tú ya lo estás viendo desde fuera y supongo que hay un poco también de impotencia en el sentir que tú quieres estar, lo que decías, ¿no? La mejor posición es, digamos, entre las 4 líneas que delimitan el campo. Mientras estés ahí, todo bien. Pero claro, tú esto lo estás viviendo desde el banquillo. Siempre, a ver, siempre das vueltas a las cosas. Yo, es verdad que encima, en este caso, donde remata Sergio, es la posición donde yo defiendo, ¿no? Normalmente yo iba siempre ahí libre, pues, posiblemente si hubiese estado en el campo hubiese tenido que disputar ese balón, no sé, obviamente no sé si lo hubiese ganado o no, pero Claro. es la zona donde yo tendría que haber disputado. Pero el fútbol es eso, no puedes irte atrás ahora y decir lo que hubieses hecho, ¿no? Las cosas salen como salen, las decisiones, como he dicho, normalmente se toman pensando que son las idóneas, pero también es verdad que nosotros sabíamos que en el momento que nos empataban no íbamos a ganar, pues porque veníamos como te digo, de las 2 lesiones de la semana anterior en Barcelona, con el estrés que suponía también esa exigencia de tener que ganar la Liga. Además, gastasteis un cambio a primera parte, ¿no? Con Eso te Diego iba a decir Costa. que justo cambiamos, no sé si sería minuto 8 minuto 10 de la primera parte por cambio de Diego, cuando solo había 3 cambios. Entonces,
había un cúmulo de cosas que a nivel físico pues sabíamos que iba a ser complicado en una prórroga poder ganar, ¿no? Siempre existe la posibilidad, pero Sí. yo creo que a nivel interior de todos sabíamos que iba a ser complicado. Sí, prácticamente la prórroga la jugáis con un hombre menos, porque me acuerdo de Tommy, estaba totalmente tieso, es decir, estaba lesionado y estaba en el campo, pero era prácticamente jugar con un hombre menos, porque yo recuerdo eso, ¿no? No se podía prácticamente ni mover, y claro, al final 3 cambios, que es lo que también remarcabas, no son los 5 cambios de ahora. Desde fuera se veía así, se veía que el Madrid físicamente llegaba mucho mejor y que vosotros llegabais muy apurados en ese momento, y entiendo por lo que dices que vosotros veíais lo mismo. Obviamente sí tenía que luchar, pero era complicado. A ver, yo creo que que es como digo, ¿no? Al final Diego quiere seguir, quiere intentar, obviamente es lo más normal porque él tuvo sensaciones como para intentarlo, pero no sé, quizá tener un cambio más en el minuto da igual que lo utilicen en el 70, en el 80, Claro. de una persona fresca con piernas para en ese momento aguantar, porque era lo que había que hacer, no era tanto un tema de tener que atacar y vas perdiendo. Pero son suposiciones que, como te he dicho, ¿no? Que cuando han pasado, pues te las pones ahí pues, por valorarlas, pero bueno, que el Madrid al final ganó y pues, sí, para nosotros fue triste porque teníamos ilusión de ganarlo. ¿Cómo vives los momentos posteriores al partido? Después de perder un partido así, una final, con lo que cuesta llegar a una final de la Champions, entiendo que no se desconecta nada más acabar el partido y que vienen días de rum rum y de darle vueltas a la cabeza. Muchos, sí, muchos, pero es verdad que ya no, ¿eh? Quiero decir, en ese momento pues le das muchas vueltas a todo, a las jugadas anteriores, a las siguientes, a por qué pasa esto, por qué no pasa, cómo hubiese sido si hubieses ganado. Pero como te he dicho, ¿no? Intento ser una persona siempre positiva y para mí yo valoro mucho haber llegado a una final de Champions. Claro. No sé, al final quizá el Madrid está muy acostumbrado a llegar. Yo en mi caso jugar una final de Champions era algo que posiblemente en mi cabeza no entraba, ¿no? Y sin embargo por ese trabajo, por esa forma de competir conseguimos estar y estuvimos a punto de ganar, ¿no? Entonces, dentro de que obviamente es una desilusión, eso nunca te voy a decir que estoy contento de no haber ganado porque Hombre, sería mentir. Pero bueno, me siento orgulloso de haber llegado a una final de sin Champions duda. y bueno, para mí es un logro importante independientemente de que no pudimos ganarlo. Sí, claro, y al final es eso, es una temporada histórica. Ganáis la Liga, estáis a nada de ganar la Champions, que no hay que desmerecer nunca eso, ¿no? Al final, el estar a punto de también es muy difícil. Al final, la gente, la historia solo recuerda al ganador, pero para perderla hay que llegar ahí. Y desgraciadamente muchas veces en el deporte nos equivocamos con eso, ¿no? Para mí el deporte también son esos valores de dar todo lo que tengas y bueno, al final tiene que ganar uno, pero llegar a un segundo puesto, me da igual, una medalla de bronce, de plata en vez de oro, es que hay que valorar, ¿no? No podemos ser tan, no sé, quizá tan egoístas, diría, de pensar que solo lo bueno es ganar. Hay que transmitir otras cosas, hay que transmitir también que perder una final tiene sus puntos importantes, sobre todo a nivel de aprendizaje y de mérito deportivo, pues porque también lo tiene. Pero sí, obviamente siempre se olvidan de los que no lo consiguen. Raúl, ahora cuando has visto que Ramos ha fichado en México y se ha puesto el número 93, séme sincero, ¿qué has pensado? A ver, es que no me gusta valorar lo que hacen los demás. Yo sé cómo soy y a mí nunca me gusta entrar en polémicas ni... no sé, mi forma de vida un poco es haz lo que tú quieras sin molestar a los demás. O sea, yo creo que el respeto y la educación tiene que estar siempre por delante bueno, tú puedes tener unos gustos o unas formas de actuar que siempre y cuando al de al lado no le moleste o no le hagas algo que le pueda perjudicar, pues bueno, pues hazlo y ya está, ¿no? No entro a valorarlo en el sentido de que, bueno, si lo ha hecho él sabrá, si él cree que lo tenía que hacer es su vida, yo ahí no voy a entrar, pero yo sé que en mi caso intento tener mucho respeto no solo por los míos, sino también por los demás. Después de esos grandes años en el Atlético de Madrid, eso, ganáis Liga, ganas Copa del Rey, ganas Supercopa de Europa, llegas a la final de la Champions. Acabas cerrando esa etapa yéndote al Athletic Club de Bilbao. Te vas al Athletic. ¿Cómo fue ese momento? Es decir, ¿qué es lo que te lleva a abandonar el Atlético de Madrid y buscar un nuevo equipo y al final te vas a otro histórico del fútbol español?
Sí, bueno, fue en un momento en el que, pues bueno, como dices, ¿no? En el Atlético de Madrid también el crecimiento sigue siendo muy grande, cada vez van viniendo jugadores, quizá no mejores, pero sí más contrastados, diría, ¿no? Más conocidos. Esa fue una pretemporada en la que también el míster pues quizá no contó tanto conmigo, pues, bueno, quizá yo me esperaba jugar más independientemente de que él me conocía. Pero bueno, son momentos que aparecen. Apareció la opción de ir a Bilbao. Muchos después también me decían, ex compañeros de Madrid, que si me hubiese quedado hubiese jugado mucho y tal, pero no era tanto esa la decisión, ¿no? Sino que mi cuerpo me pedía también un proyecto nuevo, pues tener también esa incomodidad de ir a un sitio en el que te tenías que ganar ese respeto. Ya no solo pues por ir a un club en el que también encima pues había esa rivalidad con Osasuna, que también existía esa dificultad para tomar esa decisión, ¿no? Claro, Pero eso también te iba a como te, preguntar. como te he dicho antes, ¿no? Al final yo soy una persona que en mi vida he intentado actuar siempre de una manera en la que no dejar de hacer algo que es bueno para mí, pero siempre y cuando no perjudique a nadie, ¿no? Y en este caso, bueno, era una decisión mía en este momento a nivel laboral, que bueno, que el que la quiera entender la entiende y el que no, pero no me hace sentirme mal, ¿no? Todo lo contrario. Yo tenía muy claro que era una opción de estar cerca de casa también, en un club que me habían hablado muy bien y que tenía muchos amigos, y así tomé la decisión. Supongo que, por norma general, tú sentiste que la afición de Osasuna entendía ese movimiento, que al final tú no te ibas para, hablando claro y mal, para joder a Osasuna, tú te ibas pensando en ti y en tu carrera. Sí, pero en el fútbol muchas veces eso no importa. Simplemente el que es aficionado, por decirlo de alguna manera, como digo, siempre de bufanda, va a criticar todo lo que haga porque no le gusta, en este caso, el Atleti o porque tenga algo en contra del Atleti, ¿no? Entonces, bueno, ha habido mucha gente que no ha entendido, sobre todo la gente que quizá no me ha visto jugar tanto en Pamplona, ¿no? Porque al final, si te tiras para atrás, mucha de la gente que está en el estadio ahora mismo son gente que prácticamente ni me ha visto ni sabe mi historia en los años que he estado en Pamplona. Pero como te he dicho, no le da importancia a esas cosas, ¿no? Me hubiese gustado que la gente entendiera las cosas mejor, que no lo lleven tanto a lo que es el fútbol, pero tengo la conciencia muy, muy tranquila conmigo mismo y además, como te he dicho siempre, yo los clubes en los que he estado los respeto al 200% porque me han dado mucho y han hecho que yo sea como soy. Con la camiseta del Athletic, ¿te encontraste ambiente hostil en el Sadar? Es que eso sí que no lo recuerdo. A ver, tampoco te diría hostil, pero obviamente no todo el mundo me aplaudía. Entonces, pues por eso te digo, ¿no? Hay mucha gente joven que se sabe la mitad de la película y, pues bueno, quizá como te he dicho antes, desde ese respeto que tengo a todo el mundo, pues oye, entiendo que cada uno decida o actúe de la manera que quiera, pero yo tengo la conciencia tranquilísima. Con la del Atlético de Madrid sí que se te recibió siempre bien. Sí, siempre, siempre. Y bueno, no bien, demasiado bien, ¿no? Yo, como te digo, no busco tampoco reconocimientos ni que me valoren de una manera pues así tan excesiva. Pero bueno, también es verdad que yo me he involucrado al 100% con todo lo que he hecho y como te he dicho, para mí, un aficionado de Atlético de Madrid, uno del Atleti y de Osasuna, pues intento hacer lo que creo que ellos harían si Claro. estuvieran en mi situación. ¿Cómo vivías tú visitar el Sadar como jugador de otro equipo? Supongo que al principio tendría que ser algo raro, ¿no? La sensación de, pues, el club en el que has crecido, en el que has debutado y lo visitas con otra camiseta. Supongo que al final, pues, a todo se acostumbra uno, pero siempre tiene que haber algo ahí que te despierte un poco sensaciones, sentimientos. Es muy raro, pero también es bonito para mí cada vez que tenía que volver, ya sea a Madrid o ya sea en este caso Pamplona, era un momento bonito. O sea, lo único que me preocupa de verdad es que tanto ellos como nosotros tuviésemos una situación cómoda en la tabla, que ninguno de los dos estuviera sufriendo, porque es verdad que ahí cambia un poco la sensación. Pero claro, ir allí y poder saludar a toda la gente con la que he convivido en el día a día, ver en la grada a mucha gente que conozco, jugar contra compañeros y amigos, pues es raro, pero es bonito. A mí me ha gustado. Claro, y al final también es eso, ¿no? Una excusa para volver a ver gente que a lo mejor hacía tiempo que no veías, pues ya sea gente directamente del fútbol, como puede ser excompañeros, staff técnico, o también supongo que amistades que tienes tanto en Pamplona como en Madrid. A ver, yo siempre lo he dicho, o sea, a veces el problema es que, claro, a nosotros nos ven como el futbolista y ya te idolatran y te ponen en una posición como por encima de lo demás, ¿no?
Pero es que siempre lo he dicho, a mí la ilusión que me hace ver a gente que hace mucho tiempo que no veo y yo qué sé, como si he estado en infantil un año, pero tengo buen recuerdo, es como que me hace incluso más ilusión que a ellos seguramente. O sea, es algo que, no sé, muchas veces no lo entienden, ¿no? Y para mí eso pues es la vida y son los recuerdos que tienes de cuando has sido pequeño. Y como me considero que no soy más que nadie, pues me hace creo que la misma o más ilusión que a los demás. En el Athletic también acaba siendo un jugador importantísimo, es decir, un jugador habitual en el 11, y ahí también haces un poco también de evolución en tu juego, porque si no me equivoco, después de la marcha de Aduriz hubo bastantes partidos en que acababa siendo tú la referencia ofensiva. Sí, los últimos años quizá me tocó más ese papel, ¿no? A partir de la pandemia también, que recuerdo esa temporada que hice 15 goles en Liga, pues me tocó un poco más ser referencia arriba. Pero como te he dicho, al final me ha adaptado un poco a lo que me pedían. Obviamente también a medida que vas cumpliendo años las exigencias físicas son diferentes, entonces tienes que elegir, por decirlo de una manera más, los esfuerzos. Pero estoy muy contento de haber venido aquí a Bilbao, de haber estado las temporadas que he estado y pues bueno, en su momento y en cada momento teniendo un rol diferente, pero sintiéndome muy importante siempre. ¿Cómo has vivido esa etapa? ¿Tienes un muy buen recuerdo de esa última etapa profesional? Y supongo que contento por haber dado ese paso y ese al final cambio que decías tú que a veces también se necesita, ¿no? Para volver a empezar desde cero y volver a demostrar quién eres y por qué estás ahí. Y supongo que también sirve eso como para hacer un poco clic tanto tú como tu entorno y la gente que te sigue, ¿no? Que al final supongo que estar muchos años en un club, no sé si puede llegar a acomodarte a ti mismo y también al aficionado como tal. Pasa un poco de las dos partes, ¿no? Muchas veces el aficionado cuando ve a un jugador muchos años, a la mínima también quizás se le permite menos, por decirlo de alguna manera, los fallos, ¿no? He tenido aquí compañeros que, obviamente, en este club es normal que haya jugadores que están muchos años, pero que quizá al mínimo fallo ya se le criticaba, ¿no? Y creo que es porque las caras muchas veces cansan, ¿no? Cuando ya llevas mucho tiempo Sí, es como que te gusta lo nuevo, aunque sea peor, pero bueno, lo eso nuevo es y verdad. entonces, no sé, a nivel personal también va un poco con la persona. Cómo seas tú o cómo el día a día te lo enfoques para mejorar. Obviamente salir de tu estado de confort, pues muchas veces hace que tengas esas alertas o que tengas que buscarte la manera de mejorar, ¿no? Pero en mi caso he sido muy del día a día, de nunca conformarme, siempre querer más. He estado hasta el último día, me he retirado prácticamente metiendo todas las horas posibles y buscando la forma de mejorar. En mi caso no creo que no me haya influido en dar un rendimiento. En Bilbao también vives un muy buen momento del club y del equipo, porque también levantas dos títulos. Eres campeón de la Supercopa de España y también levantas una Copa del Rey. Supongo que también muy contento por lo que supone también para la afición del Athletic esos títulos y celebrar después de también muchos años, especialmente la Copa del Rey sin ganarla, aunque es verdad que había llegado en los últimos años a muchas finales. A ver, ha sido una etapa bueno, diferentes etapas, ¿no? Dentro de los años que he estado aquí. Los primeros, es cierto, disfruté muchísimo también con Adu, pues porque me compenetraba muy bien, me entendía muy bien con él y tuvimos rendimientos muy buenos. Luego también hubo un poco una etapa de transición, ¿no? En la que muchos jugadores, incluido Adu, pues iban saliendo, jugadores que llevan mucho tiempo aquí, en el que pues quizá el nivel del equipo bajó un poco y tuvimos que sufrir un poquito más para conseguir objetivos. Y luego otra vez, pues esa última etapa que estoy aquí, en el proceso en la que los jugadores que iban viniendo ya empezaron a madurar, iban consiguiendo un nivel como para estar compitiendo por lo que se ha competido y acabar con un año en el que pues, prácticamente no cambiaría nada, ¿no? Independientemente de que no juegue todo lo que me hubiese gustado, pues porque al final yo siempre he querido jugar. Claro. Entendí el rol que tenía, entendí la parte que me tocaba hacer y pues bueno, quizá también fue un trabajo mucho más interno, más desde esa experiencia aportar lo que tenía y fue un año pues espectacular, ¿no? Ganando ese último título
aunque habíamos ganado el anterior, pero obviamente este último fue muy diferente, pues por poder estar con toda la afición y después de tantos años que se esperaba poder conseguirlo. Claro, exacto, eso. Es que lo importante es eso, ¿no? El salir, Bilbao tiene como una liturgia muy bonita a la hora de celebrar títulos porque es eso, ¿no? Toda una ciudad volcada con el equipo. No, es espectacular, espectacular porque por mucho que queramos explicarlo o describirlo, eso hay que vivirlo. O sea, el estar en la gabarra como estábamos, rodeados, pero rodeados por todos los lados de gente con camisetas del Atleti, pues es algo que te impacta mucho, ¿no? La Pero imagen es espectacular. sí, y lo que pasa es que yo creo que el que convive un poco en Bilbao durante un tiempo se da cuenta de que, no sé, para todas las familias es como una religión, ¿no? O sea, algo que está en todas las familias, incluso de la gente que no le gusta el fútbol, y se vive así y obviamente en momentos de celebración como es un título, pues te impacta pues porque joder, parece que es imposible que haya tanta gente alrededor, ¿no? Hablabas que en esa última etapa, en esa última temporada, entiendes, pues, bueno, que te hubiese gustado jugar más, pero también entiendes que tu rol puede ser otro dentro de la experiencia que tú tienes y lo que le puedes aportar al equipo, no solo dentro del campo. A lo largo de tu carrera, ¿cómo has llevado tú las suplencias? ¿Las has asumido bien o te ha costado un poco digerirlas? No, o sea, enfadado, estaba enfadado, pues porque, como te he dicho, ¿no? A mí, esa gente que está en la banquilla y está contenta o tranquila, no, o sea, no lo he entendido nunca, ¿no? Al final esto es fútbol, hay que competir, hay que estar dentro, hay que jugar. Pero soy, tanto en el fútbol como en la vida, aunque a algunos les extraña cuando me ven jugando, bastante tranquilo, ¿no? Tranquilo, cabal, sobre todo en el mundo del fútbol, que el ego creo que hay que saber gestionar, porque es de los mayores problemas que hay en los vestuarios. Yo en mi caso no he tenido problemas, no he tenido problema porque entiendo que los procesos son los que son. También he tenido la suerte de que prácticamente en toda mi carrera me he sentido titular y he sido titular. Pues Sí. bueno, cuando no me ha tocado, independientemente de ese enfado que me llevaba simplemente al lunes a intentar entrenar mejor para darle más motivos de ponerme, no ha ido más allá. Todo lo contrario, no he intentado ayudar desde esa posición que también se puede ayudar y bueno, lo he llevado bastante bien. ¿Has visto mucho ego tú dentro del mundo del fútbol? Ya no, que no sé si quizá de compañeros, pero también de compañeros de profesión. A ver, compañeros de equipo, afortunadamente no mucho. Los he tenido porque obviamente los he tenido y los hemos tenido que gestionar porque son un problema si no. Pero en el mundo del fútbol existe y bastante. Entonces, no sé. No solo. Esto no va por categorías. O sea, ya te digo que no es solo en primera división. Al final hay mucha gente que se equivoca, que se cree que por ser futbolista pues bueno, va por encima de los demás y pues yo no, como no lo he entendido nunca y encima me he peleado mucho con eso, pues no me gusta. Es decir, ¿tú has tenido algún rifirrafe en algún partido por algún rival que, no sé, el típico comentario de ¿tú quién eres? ¿A ti quién te conoce? Mira, yo juego en tal equipo, mira, yo he ganado tantos trofeos. ¿Alguna dentro del pique que puede haber dentro del partido que eso te calentase de pensar, pero este de qué va? Bueno, seguramente, o sea, no recuerdo, seguramente sí. Es cierto que yo he estado muy pendiente sobre todo de los jóvenes, o sea, de compañeros, quiero decir, ¿no? Porque Sí. eso sí lo ves. Hay muchas veces que, yo que sé, debuta un chaval o lleva poco en un equipo y ese tipo de comentarios a los que van un poquito de sobrados sí lo ves, ¿no? Y pues bueno, no me gustan, no me gustan pues porque ese trato incluso yo siempre he dicho, ¿no? Yo he tenido mucho cuidado con los que trabajan con nosotros en el día a día, ya sean los Sí, sutilleros, ya sean los fisios, ya sea la gente que, por decirlo de una manera, está a un nivel por debajo nuestra en el club, que no es así, pero pues, sí, ya pues te ya, entiendo. ya me entiendes lo que quiero decir. He intentado tener mucho más trato todavía y con mucha más educación, pues porque creo que se la merecen. ¿Cómo llega tu decisión de retirarte? ¿Qué es lo que te hace decir, pues creo que hasta aquí y este es el año de colgar las botas? Lo principal es estar jugando menos, eso es obvio. O sea, si yo hubiese seguido jugando, posiblemente no sé si hubiese tomado esa decisión todavía, ¿no? Pero el hecho de no jugar tanto, de lo que más noté es salir de casa, cualquier partido fuera de casa y mi cabeza estaba como pensando que quería volver, que ya se me echaba un poco, me pesaba, ¿no? El no estar con los niños, con mi mujer y ahí empecé allá un poco con el run run de que podía ser un buen momento para tomar la decisión, ¿no?
Y lo tuve bastante claro, ¿eh? Yo siempre dije que prácticamente a principio de temporada más o menos ya empezaba a planteármelo, pero que no fue condicionado a si ganábamos un título, ¿no? O sea, yo tenía muy claro que si era una temporada buena, mejor, y si era Claro. mala, pues oye, la decisión estaba tomada. ¿Y no tuviste el pensamiento de, no sé, de ir a otro equipo en el que quizá pudieses tener más minutos o la posibilidad de que hacen muchos compañeros de profesión, que es jugar sus últimos años en el extranjero, que también aparte económicamente, pues eso, acostumbran a tener muy buenos contratos y es esos, ¿no? Digamos, esos últimos 2, 3 años, depende quién, un año, para ya colgar las botas definitivamente. No sé si te lo llegaste a plantear. Pues mira, las dos opciones son, una era seguir aquí, me preguntó algún entrenador a ver si lo tenía claro y tal, directamente lo tenía claro que no. Hubiese sido diferente si la situación hubiese sido quedarme aquí, pero que tampoco. O sea, la única opción de haber seguido un año más hubiese sido que aquí en el club, por la circunstancia que sea, se hubiese planteado o que yo hubiese dudado un poco en mi decisión, que tampoco fue así. ¿Vale? Y luego la otra de irme fuera, yo esto sí lo hablé con mi mujer, sobre todo el tema de Estados Unidos, pero no era un tema de ir a jugar a fútbol. O sea, yo le dije que si queríamos vivir una experiencia de ir fuera, yo quería ir fuera con la familia, pero no irme de viaje a jugar partidos. O sea, estar en casa y que fuera algo nuestro, ¿sabes? No irme a jugar a fútbol, pues porque claro, si estoy dejando de jugar a fútbol porque echo de menos estar en casa, pues imagínate si te vas, yo que sé, a Estados Unidos, que los viajes son como son y... Entonces esa fue la realidad y no, lo tenía claro, la verdad que tuve claro la decisión. Te quería preguntar también eh, por tu paso, digamos, por la selección española. Hemos hablado mucho de tu carrera. Por lo que tengo entendido, tú estuviste en la agenda de Luis Aragonés para la Eurocopa de 2008. ¿Llegaste a tener contactos? ¿Tú eras consciente que podías ser uno de los jugadores que entraba en la lista? ¿O entra otra vez dentro de tu pensamiento de hasta que no lo tengo, no prefiero ni pensarlo? No, tal cual, tal cual. O sea, para mí el tema de la selección era algo que no, o sea, en mi cabeza no entraba. De hecho, antes de mi primera convocatoria, que fue el Mundial no sé si fue Brasil, 2014, Sí, exacto, sí. pues este verano yo me casaba y estuvieron todo el año un poco con la broma de que te van a convocar, que te vas a quedar, incluso los periodistas, que te vas a quedar sin boda y tal, y yo en mi cabeza muy súper tranquilo, decir, no, o sea, yo la boda no la voy a cambiar porque es imposible que me hayan convocado tal. Bueno, el caso es que al final la primera convocatoria llegó justo después de la boda, o sea, que tampoco estuve tan lejos de que hubiese esa posibilidad, ¿no? Pero en mi cabeza obviamente no me lo planteaba, no me planteaba y luego cuando cada vez que me convocaba era como un poco como shock, ¿no? Decir, bueno, pues lo he vuelto a conseguir y bueno, pues vamos a ver cómo va. 2014 es la primera vez que te convoca, en este caso es Vicente del Bosque. ¿Cómo fue para ti la experiencia en la selección? Más allá de toda esa trayectoria en los clubes, supongo que para un futbolista el que te convoque a la selección es como un plus, ¿no? Es como un premio también a reconocimiento de que estás haciendo bien las cosas. Al final es un tema de rendimiento, quiero decir, poder estar en una selección española o bueno, en cualquier selección en la que van muy poquitos jugadores con todo el filtro que hay en el fútbol, pues es Claro. como para sentirse orgulloso, ¿no? Pero bueno, yo siempre, en este caso con Vicente del Bosque, me pareció una persona increíble. De hecho, le agradecí mucho no solo la convocatoria, sino el trato que tuvo conmigo, pues porque son de esas personas que cuando las tienes al lado, pues disfrutas, ¿no? Teniendo una conversación. Y pues, bueno, fue bonito, pues porque también prácticamente conocía a todos, y no era por selección sub-21, era por compañeros, sino por rivales. Pero bueno, fue otra etapa de mi carrera que disfruté, que pues como digo, no era algo que pensaba que iba a poder conseguir y al final por trabajo llegó. Raúl, de todos los compañeros que has tenido compañeros muy, muy, muy buenos, ¿quién ha sido el que más te ha impresionado que tú digas, qué bien juega al fútbol este tío? Es que es difícil porque sería egoísta muchas veces hablar de un jugador en concreto, ¿no? Si quieres, Quizá dame, muchas, dame algunas opciones, ya... quizá muchas veces, mira, tú fíjate, quizá muchas veces por no contestar a esa pregunta suelo decir, cuando me preguntan a ver cuál es el mejor jugador que has jugado y tal,
siempre les digo lo mismo, digo, mira, he tenido mucha suerte de que normalmente nos fijamos en los delanteros, ¿no? Pero he tenido mucha suerte que he tenido muy buenos porteros de compañeros. O sea, lo mío ha sido, creo que ni eligiéndolos serían mejores, ¿no? Porque al final yo estuve en estos últimos años entre Unai Simón, con Julen, pero también con Kepa. En Madrid al final estuve con De Gea, estuve con Asenjo, estuve con Coupet, estuve con Courtois, estuve con Oblak. Entonces, que te puedo seguir contando, Ricardo en Pamplona. Entonces, muchas veces para evitar esa respuesta de tiro para los porteros, ¿no? Porque la verdad que eran porteros de top mundial. Y luego, pues es que no sé por Va, dime qué. un jugador que no hace falta que sea el mejor, pero uno que tú dijeses, hostia, qué bueno que era este tío. No hace falta, ya me imagino que has tenido Mira, te voy a compañeros decir, sí, buenísimos. te voy a decir uno, pues porque es un fenómeno como persona y así no me mojo con otros que, bueno, tendría que decirte más, pero te voy a decir Cazorla porque es verdad que es un jugador que afortunadamente lo he tenido como amigo y lo conozco mucho, pero cualquier persona que le ve jugando a fútbol enseguida te dice, ¿no? Y me ha pasado con amigos míos cuando, recuerdo en Pamplona, cuando fue a Pamplona a jugar, que algunos amigos me dijo, joder, qué jugador, cómo juega y tal. Y es verdad que pues, son jugadores diferentes que tienen algo, algo. ¿Con Cazorla coincidiste en la selección? Sí, sí, sí. Si no, no eres el primero que me dice Cazorla, ¿eh? Sí, Me han te diría hablado. más, pero es que es verdad que, no sé, No, Santi tiene no. todo, o sea, como persona y como jugador. Sí, no, no. Tiene una pasada de jugador. No, José Recio me habló también de él, que fue el que más. Que cuando llegó al primer equipo del Málaga y empezó a entrenar y tal, el que más le impresionaba en los entrenamientos, más allá de los partidos, en los entrenamientos era Cazorla de eso, de la calidad que tenía. También me hablaba mucho de eso, no solo de la calidad futbolística, sino de la calidad humana de Cazorla como persona. ¿Qué tal, Raúl, la vida después del fútbol? ¿Cómo es tu día a día? Bueno, muy bien, de momento muy bien. Yo, bueno, soy yo el que se está adaptando un poco a esta nueva situación, ¿no? Porque mi mujer obviamente ya tenía sus rutinas. Yo sigo respetando que ella y quiero que siga haciendo las rutinas que tenía de todas las mañanas haciendo lo que hace. Y yo, pues de momento ocupando mucho con deporte porque me encanta. Yo es verdad que soy una persona que disfruta mucho haciendo deporte y normalmente las mañanas las ocupo con ello. Y luego, aparte de ello, también estoy con una empresa de rendimiento y de salud que, bueno, voy haciendo cosillas con ellos de vez en cuando, intentando pues, ocupar ese tiempo para sentirme también realizado. Qué bien. Pero de momento estoy tranquilo, estoy disfrutando lo que hago y sin esa preocupación de en qué me obligo a hacer algo, ¿no? ¿Qué estás haciendo exactamente en esa empresa? Bueno, pues me metí hace tiempo pues porque es una empresa que tiene lo que yo he buscado a nivel de fútbol, lo tiene todo pues porque trabajo de una manera multidisciplinar, entonces Vale. tienes desde entrenamiento personal hasta el fisio, hasta el trauma, psicólogo, o sea, no hablamos solo de rendimiento porque nos gusta también hacer entender a la gente que es para cualquier persona y bueno, disfruto porque es algo que más o menos controlo pero que encima estoy rodeado de gente que son unos fenómenos, son muy buenos y sigo, además de usándolo, aprendiendo. Decías eso, marcabas una de las cosas, es psicólogo. ¿Tú cómo crees que es, cómo de importante es a nivel mental también para rendir? La vida es importantísimo, obviamente, pero el deporte de élite al final forma parte de la vida de unos pocos, pero es parte de la vida. ¿Cómo crees que es de importante también tener ese acompañamiento a nivel mental, a tener un psicólogo, alguien que te dé las herramientas para enfrentarte a los diferentes momentos que os enfrentáis vosotros? Fundamental, o sea, fundamental porque, fíjate, yo es cierto que no lo he usado mucho, pero lo he usado en momentos determinados. ¿Vale? Pero mi primera vez que estuve con un psicólogo fue, creo que fue a final de la primera temporada de Osasuna, o sea, en el debut, pues porque al final tienes que gestionar los cambios, tienes que gestionar pues todo lo que conlleva ser una persona conocida, una exigencia que tienes que cumplir y como dices, ¿no? A nivel, no solo a nivel de la vida, que obviamente sí, sino que a nivel deportivo la cabeza tiene que estar muy bien, pues porque si no es muy difícil rendir o por lo menos rendir a tu máximo nivel. He leído por eso que no echas de menos el fútbol. ¿Sigue siendo así? Sí, sorprendentemente sí. Sorprendentemente sí, porque yo era de los que pensaba que, pues porque además me encantaba ello de lunes a viernes, disfrutaba mucho yendo a entrenar y pensaba que lo iba a echar mucho de menos, pero bueno, no sé si quizá al quitarme el gusanillo con los veteranos que voy una vez a la semana, pues me hace no echarlo tanto de menos, pero no, de momento estoy muy bien, no echo de menos.
Y también he leído que has sido también bastante crítico con el tema de sobrecarga de partidos, estos calendarios que hay ahora con muchos partidos, muchas competiciones y lo que provocan los jugadores a nivel de lesiones. Tú que has vivido un poco, tú has estado dentro de esa transición, ¿no? Del fútbol de finales de la primera década de los 2000 a cómo ha evolucionado a estos últimos años con cada vez más competiciones y más carga de partidos. ¿Tú qué solución le ves a eso? Porque lo que parece es eso, ¿no? Que cada vez hay lesiones, al menos lesiones más graves, ¿no? Cada vez más ligamentos cruzados, jugadores que se tienen que pues, estar casi un año parados por lesiones graves. Afortunadamente estoy fuera. Quiero decir, yo ni tengo que tomar la decisión ni voy a tener que seguir a ese ritmo, ¿no? Pero, a ver, yo o sea, lo que destacaría un poco de esto es que para mí el deporte de élite casi está, por decirlo de una manera, peleado con la salud. ¿Por qué? Pues porque al final tienes que jugar. Si hay una lesión tienes que recuperar lo antes posible, incluso sin estar recuperado tienes que volver a jugar. Sí. Cada temporada se empieza antes. Yo recuerdo cuando yo empecé, pues no sé si se empezaría. Es que ahora estamos hablando de a principios de agosto casi, pues no sé si a septiembre cuando se empezaba. Quiero decir, Claro. cada vez empieza antes, luego hay más torneos, hay más partidos entre semana. Lo vemos cuando hay un partido que se suspende, ahí está complicado buscar una fecha para meterlo. No sé, obviamente sé que no es algo fácil, que no es un tema solo de los futbolistas, sino también de todos los que están alrededor que tienen que hacer el tema de competiciones y buscar una solución. Siempre nos criticarán porque decimos que son muchos partidos y dirán lo típico, ¿no? Es que para eso se os paga. Pero bueno, creo que hay que tener un equilibrio y ver Exacto. también, yo creo que el rendimiento del jugador cuanto mejor sea, más espectáculo va a haber también. Te voy a hacer la pregunta, Raúl, que le hago a todos los invitados, que es la que le da nombre al podcast. Ya sabe todo el mundo que yo siempre aviso a los invitados de que les voy a hacer esta pregunta. A las demás nunca les cuento nada de lo que vamos a hablar. Tampoco es muy difícil imaginarse, ellos conocen mejor que nadie su carrera, tampoco es muy difícil imaginarse de qué vamos a charlar. Pero esta pregunta siempre aviso, porque no quiero pillar a nadie sopetón, más que nada porque así es más difícil que me dé una respuesta. Y es la pregunta de no hay pelotas. ¿Alguna anécdota que nos tengas que contar, que nos puedas contar con la típica frase de no hay huevos a hacer no sé qué, no hay pelotas a hacer no sé cuánto? ¿Tienes alguna anécdota? A ver, no exactamente con esa pregunta, Vale, pero es como para poner esa pregunta, vale. porque te la voy a contar, de hecho, de este verano. Yo soy una persona que me gusta el ciclismo, pero obviamente andar en bici yo cuando estaba en activo, prácticamente lo hacía 2-3 veces en verano y durante el año nada, ¿no? Entonces no estoy capacitado para andar mucho. Entonces, como acababa la temporada y sabía que me retiraba, tengo amigos con los que pues, siempre intento hacer deporte, intento pues, llevarles a mi terreno también para que sufran. Y bueno, salió un poco así la idea de, oye, pues vamos a Pirineos a hacer unas etapas con la bici, tranquilos, tal. Y sí, pues, joder, pues vamos, cogemos una casa, nos vamos tranquilos y bueno, organizáis o lo que queráis. Bueno, pues total, que casi al llegar allí, pues, no se les ocurre otra cosa que una de las etapas que íbamos a hacer era subir al Tourmalet. Entonces, claro, pues no me hicieron la pregunta si hay huevos, pero como somos muy, muy burros para eso, pues tiramos para adelante y al final lo subimos, ¿no? Uf. Pero sí, esas preguntas siempre llevan algo complicado detrás. ¿Sufriste? Sí, fue duro porque pues bueno, la verdad que hicimos un poco toda la vuelta al valle y luego la subida a Tourmalet. Y los últimos 3 kilómetros tenía al amigo al lado que porque no tenía fuerza, si no lo tiro para abajo. Pero supongo que al final, satisfacción, ¿no? Haberlo conseguido después de ese sufrimiento, muy satisfecho. Sí, al final somos así, ¿no? Que nos gusta tener ese sufrimiento para conseguir un objetivo. Ha sido un poco también esa forma de vida que tenía y que sigo teniendo. Y al final la satisfacción de poder conseguir algo que crees que es imposible, pues te da un plus. ¿Y no se lo echabas luego en cara cuando acabaste y le dices, cabrones? Sí, no, sí, luego ya me lo voy pagando. Cuando los saco a correr y así les meto un poco, les aprieto que van un poco peor. Pero bueno, lo disfruté, la verdad que lo disfruté. Ahí se nota que aún estás fresco, ¿no?
Sí, de momento sí, de momento sí. Raúl, ya para acabar, te voy a hacer así unas preguntas picaditas rápidas para conocerte un poco más. Algunas son algo más personales, nada muy personales tampoco, para conocer un poco tus gustos y otras ya más a nivel deportivo. Que algunas ya verá la gente que es un poco novedad, porque normalmente siempre me lo llevaba a tema deportivo, pero digo, bueno, ya que aquí también tenemos a muchos deportistas y exdeportistas que se abren y que nos cuentan cosas de su carrera, también me gusta conocerlos nada, un pelín más y que la gente diga, mira, esto no lo sabía de Raúl. Empezamos a nivel más deportivo. ¿Un estadio en el que siempre te imponía jugar? Pues mira, te voy a decir porque ya no está el antiguo San Mamés. El gol más especial de tu carrera, supongo que es difícil, ¿eh? Sí, a ver, igual me voy a ir al primero que marqué, pues por el hecho de que es la primera sensación esa de meter un gol delante de tanta gente, pues no sé, quizá, y además fue contra el Atleti en casa, en Pamplona, te diría ese quizá. Al Atleti llegaste y, por lo que tengo entendido, es el equipo que más goles le habías marcado en tu carrera. Puede ser, se me daba bien. Un jugador infravalorado con el que hayas jugado, ya sea que te hayas enfrentado o que hayas compartido vestuario y tú digas, yo creo que este jugador estaba algo infravalorado. Bueno, te diría Gaby, quizá. Te diría Gaby. Y un compañero con el que has conectado muy bien, ya más a nivel personal. Te diría de los últimos, sobre todo que eran Codro, pues porque todavía sigo teniendo también mucha relación. Si no hubieras sido futbolista, ¿a qué crees que te hubieses dedicado? Siempre he contestado que posiblemente hubiese estudiado algo relacionado con el deporte. Vale. ¿Cuál es la comida favorita de Raúl? Pues últimamente, no sé, diría el sushi igual. ¿Un plan perfecto fuera del fútbol? Estar con mi gente. ¿Una película que podrías ver 1000 veces? Solía decir la de Will Smith, pero no sé, como últimamente no soy muy de tele, soy más de ver así documentales que pueda haber. De hecho, de los últimos, por el tema de ciclismo relacionado también el de Movistar me gustó, Vale. porque al final entiendes un poco cómo trabajan, pero bueno, no sabría decirte ahora ninguna. Pues tío, la siguiente que te iba a preguntar era una serie que recomendases. No sé si... A ver, soy apasionado de Prison Break, lo que pasa es que si lo ves ahora te resulta un poco como muy antigua. Ah, no, pero es muy buena versión Break. Bueno, Especialmente, yo la dejé de ver las últimas temporadas, pero las dos primeras temporadas son muy buenas. yo es que, aparte que es una de mis favoritas, la tengo muy buen recuerdo porque la veíamos en el local que teníamos los amigos de semana en semana. O sea que, Y por último, Raúl, un hobby poco conocido que tú tengas. Nos has hablado mucho del deporte. No sé si tienes alguna otra pasión así que se conozca poco. hombre, el deporte de cualquiera, pero no sé, el mundo del caballo también lo conocen, pero porque es una parte de mi mujer y es algo que, bueno, quizá mucha gente no conocía y ahora lo conocerá más porque ya lo he dicho muchas veces. Pues ya estamos, Raúl. Muchísimas gracias. Espero que hayas estado a gusto y de verdad que ha sido un auténtico placer poder charlar contigo. Bueno, igualmente ha sido una gozada y bueno, espero que hayáis disfrutado también. Y yo espero que sigas sin echar de menos el fútbol, que eso también es buena señal. Seguro que sí, seguro que sí. Cuídate. Venga, un abrazo.